Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge, bienvenidos a un nuevo video de tips. El día de hoy quería platicar con ustedes un poco acerca de qué se requiere para alcanzar un nivel a lo mejor de más seniority en esto de programación, o sea, ser a lo mejor un experto, cómo alcanzar a dominar um, cualquier tecnología, digamos algún lenguaje, sea Java, sea JavaScript, sea C, sea, no sé, Go, sea Python, Ruby, cualquiera de esos lenguajes que, de los cuales tenemos todo un menú completo para elegir, ¿no? Y vaya, esto va mucho porque mucha gente me pregunta cuánto a lo mejor, no solamente las cosas básicas, ¿no? En cuánto tiempo aprendiste a programar en Java, o cuánto tiempo te tomó aprender esto, o qué necesito a lo mejor para aplicar a un trabajo de nivel senior, ¿no? Y muchas de esas cosas no basta solo con decir que se aprende con la experiencia laboral, o sea, no basta solo con decir, bueno, pues cuando estés trabajando y lleves 3 4 5 años o 10 años trabajando con la misma tecnología, pues a lo mejor ya lo vas a dominar. No basta a lo mejor solo con eso, requiere mucho más y vaya, son cosas que no se platica mucho. A lo mejor queda, desde mi punto de vista, lo que he visto es que queda muy al aire, queda muy, sí, tú estudiale y échale ganas y a lo mejor así vas a llegar a ser una persona con más capacidades técnicas. Pero la verdad es que quería ser bastante honesto. Esto requiere de una combinación, desde mi punto de vista, de habilidades y va más o menos de lo siguiente. La primera es, hay que ser bastante, pero bastante constante. La programación es algo que, desde mi punto de vista, se olvida si no lo practicas. Es algo que tienes que estar practicando frecuentemente. Y sí, a lo mejor si llegas a ser muy bueno, vamos a decir un ejemplo, eres muy bueno en Python, por decir algo. Te haces muy bueno, te haces muy rápido programando. ¿Qué pasa si a lo mejor pasa un año y dejas de programar en esa tecnología? Pues a lo mejor si ya tuviste mucho tiempo desarrollando en este lenguaje o con algún framework en particular, tal vez te hagas lo suficientemente bueno para que pase el año y puedas llegar y decir, ah, mira, puedo seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Pero si yo he notado algo es que la velocidad no es la misma, la velocidad disminuye. Esto me ha pasado a mí y conozco mucha gente que sé que le ha pasado. Am, Antes en la universidad tenía algunos maestros que de hecho trabajaban de programación antes de programadores y me decían que mira, sabes que ya no me acuerdo a lo mejor tal lenguaje o ya no me acuerdo de tal otra tecnología porque hace mucho tiempo que no lo utilizo. Y es entendible, es algo que tienes que estar practicando. Si tú no lo practicas, no es que se te olvide, pero te oxidas y te oxidas bastante. Yo diría que mucho más que otras cosas. No es como montar bicicleta en ese sentido. Que te puedes acordar muy fácil, a lo mejor eso sí, dependiendo de qué tanto hayas usado una tecnología. Pero eso es, yo creo que uno de los primeros tips. Si quieres hacerte muy hábil en algo, sobre todo si está relacionado con programación, tienes que utilizarlo súper frecuentemente, todos los días, diría yo, todas las semanas, pero dentro de cada semana, casi todos los días, depende de cada persona también, yo tengo que hacerlo bastante frecuentemente para no olvidarme de ciertas cosas, pero sí, sí es algo que se tiene que hacer. Entonces ser muy perseverante y hacer un poco de sacrificio para mantener esas habilidades que ya tenemos es de lo más importante. Ahora, eso no quiere decir que solo vamos a hacer una cosa. Otra cosa también que yo he visto que puede ayudar es lo siguiente, es no basta con solo saber una cosa. Sí, está bien si uno quiere ser experto a lo mejor en una tecnología y ser el mejor en eso, está bien. Y de hecho yo he soportado esa idea antes. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar todo lo demás por fuera. ¿Por qué? Porque las tecnologías no trabajan por sí solas. Las tecnologías coexisten con otras tecnologías, ¿no? Y al final el conjunto de las mismas es lo que hace que puedan haber sistemas tan complejos como los que tenemos hoy en día. Por ejemplo, imagínate una página web, que es el ejemplo que a lo mejor todo el mundo entiende, una base de datos, a lo mejor el backend, el frontend, todas las partes que, vaya, hacen de este sistema el sistema que es. Coexisten en frontend, ¿qué puede consistir? Digamos que está JavaScript, digamos que en backend tienes Python, digamos que
Para la tecnología de bases de datos tienes a lo mejor una API aparte que está en Node.js y es JavaScript con un framework en particular, ¿no? O etcétera, 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 etcétera. Y toda esta coexistencia requiere que uno no solamente sepa de una cosa, no puedes simplemente saber únicamente, digamos, Ruby y a lo mejor no saber JavaScript si quieres hacer una página web con Ruby on Rails, ¿no? Y de hecho tiene mucho sentido porque la mayoría de los freelancers que se avientan proyectos a lo mejor en esa tecnología, o si es que no son todos, porque si no, no venderían nada, saben todas estas tecnologías. Saben todas estas tecnologías en conjunto, pero predominan más a lo mejor en una sola de ellas. Y por eso es muy importante que además no solo consideres que te basta con un solo lenguaje, tienes que entender no digo que todos los lenguajes que hay, aunque sí estaría muy interesante hacer eso, pero al menos los lenguajes y las tecnologías que coexisten dentro de lo que uno trabaja. Si uno trabaja en desarrollo web y a lo mejor tú eres especialista en Python con Django, pues a lo mejor también tienes que entender JavaScript o tienes que entender, digamos, MySQL si es la base de datos que utilizas, ¿no? O JSON, si a lo mejor vas a conectarte con un MongoDB o ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, una gran serie de cosas. Si a lo mejor eres, vamos a poner otro ejemplo, a lo mejor un poco más rebuscado. Si a lo mejor eres alguien que se dedica a escribir código en el repositorio de Ruby como lenguaje, no solamente tienes que saber Ruby, tienes que saber a lo mejor C y C++, porque Ruby está escrito en esos lenguajes. En Android, si quieres hacer a lo mejor aplicaciones nativas en Android, actualmente eso se hace en Java, hay otros proyectos por ahí que ya quieren cambiar eso, pero bueno, yo creo que va a perdurar Java un buen rato, la verdad. Tienes que saber Java, pero además tienes que saber XML, tienes que saber además si vas a hacer aplicaciones que van a utilizar recursos más nativos todavía un poco más abajo nivel, pues a lo mejor tienes que usar C++, si quieres utilizar el NDK, si quieres hacer juegos a lo mejor con Android así nativos tipo, digamos, un Angry Birds. Angry Birds está escrito también con el NDK y eso implica que no solamente se tiene que saber Java, se tiene que saber C++. Entonces tienes que conocer el panorama completo, porque si no, entonces no vas a poder entender cómo funciona el entorno, vaya, valga la redundancia, completo de un sistema, no vas a saber cómo funciona en su totalidad. Y algo muy importante que uno necesita para realmente alcanzar un nivel de seniority o un nivel alto de programación, donde tú puedas desarrollar no solamente en tu tecnología, pero desarrolles en una tecnología pensando en las otras tecnologías que también se comunican con estas, ¿ok? Digamos que si tú eres el desarrollador web, que es de los ejemplos más comunes, como ya lo acabo de decir hace como 2 minutos, pues ¿qué pasa? Que tú estás haciendo a lo mejor un API, digamos en Ruby, en Python, en lo que tú quieras, pero tienes que pensar a lo mejor en las tecnologías que se van a comunicar con él y tienes que a lo mejor estandarizar más tu código o a lo mejor poner ciertos protocolos, o a lo mejor entender qué tipo de ataques te pueden hacer, digamos, con algunas técnicas ahí oscuras en JavaScript, ¿no? Del lado del cliente, tú tienes que saber protegerte de eso y tienes que entender a lo mejor cómo funciona. Por decir un ejemplo así medio inventado. Ya que entiendes eso, entonces ya puedes decir que vas alcanzando un nivel más elevado. Pero si tú solamente te quedas en un solo lugar, si a lo mejor imagínate que fueras un desarrollador de backend que programa, digamos, en PHP, por decir otro lenguaje, y no sabes nada de HTML, nada de JavaScript, pues ¿qué crees que o sea, no vas a lograr hacer mucho, ¿verdad? Si nada más sabes esa tecnología. Esto lo estoy poniendo en ejemplos pequeños, pero en la vida real esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque llega desde el momento en que a lo mejor vas a crear un nuevo sistema y tienes que decidir qué tecnologías vas a utilizar para hacerlo. Y si no tienes el conocimiento a lo mejor de que ciertas cosas existen, ¿qué puede hacer? Puede hacer que tomes malas decisiones. Puede hacer que al final tu sistema no sea escalable porque no elegiste las tecnologías correctas para lo que tú quieras hacer. Vaya, ahorita no se me ocurre, bueno, a lo mejor podemos decir un ejemplo, digamos que vas a hacer un sistema web, ¿no? Que va a tener funciones de procesamiento estadístico, ¿no? Que vas a mostrar a lo mejor predicciones. ¿Y con qué crees que vas a correr las partes de estadística? La estadística aplicada, ¿con qué crees que la vas a hacer? ¿La vas a hacer con el mismo lenguaje que ocupes de backend? Si eliges hacerlo a lo mejor con Java, lo harías con Java.
o más bien escogerías una tecnología más acorde a eso, como decir R, ¿no? Para sacar todo lo estadístico y luego jalarlo y mostrarlo, ¿no? Como un servicio. Uno tiene que aprender a pensar en eso. Y ese es el tipo de cosas de las que querías hablar. No tienes que quedarte con una cosa, tienes que entender el panorama entero de lo que trabajas para realmente ser un mejor programador. Y eso sí, se alcanza con la experiencia, pero también se alcanza investigando y no solamente quedándote con una cosa. Tienes que buscar y buscar más hasta que finalmente salen las cosas. Entonces, ya para no hacer este video más largo, lo dejo aquí, amigos. Espero que les haya gustado. No se queden con una cosa. Sí pueden hacerse expertos a lo mejor en una tecnología. Yo estoy de acuerdo con esa idea, pero ser experto en una tecnología, para ser experto tienes que entender las que están alrededor. Y eso lo descubres con el tiempo, con la práctica, ¿ok? Y investigando, ¿ok? Valga la redundancia, nuevamente. Entonces, si les sirvió de algo el video, no olviden dejar un comentario. Sería genial que pudieran dejar un like también. Sobre todo los comentarios, me gusta leer sus comentarios, aunque no tengo ya el tiempo para responderlos. Si me quieren dejar alguna duda, con todo gusto me la pueden dejar, pero repito, ya no estoy teniendo el tiempo para contestarlas todas, así que les agradecería que lo hicieran públicamente y que se contesten entre ustedes si yo no los puedo hacer. Pero, ok, ya basta de más bla bla bla. Nos vemos en un próximo video. Chao.